tengo mis dudas sobre este, ¿ok? Algo me dice que sería hasta un tanto peligroso poner un cuchillo en una Nutella. Pero no sé. Para que vean, ¿ok? La prueba está nueva, ¿ok? Cerradita. Recién de la tienda. Y supuestamente aquí es donde debería haber un cuchillo. ¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a Hacks de TikTok. Esta aclamada serie de videos donde vemos cómo Luisillo es engañado por internautas usuarios de TikTok y ponemos a prueba curiosidades y trucos que podrían hacer nuestra vida más conveniente. ¿Con qué nos encontraremos en esta tercera o cuarta edición? No sé cuántas hemos hecho. Vamos a darle. Primer hack que intentaremos, el hack de cargar tu teléfono con un banano. A ver, este ya lo habíamos intentado, pero lo hice con otra fruta. Y muchas personas me dijeron, no, Luisillo, es que nada más funciona con un banano. Otras frutas no. ¿Será que el banano produce electricidad o de qué se tratará? Yo siento que ninguna va a servir, vaya, ninguna va a cargar. Pero vamos a ver. Tengo aquí mi banana, teléfono celular, vamos al grano. A ver, ¿de qué manera les hace sentido? Yo creo que, pues así, ¿no? Hacerle una perforación así. Ha penetrado, se confirma, el cargador ha penetrado el banano. Qué emocionante momento. Conectamos al teléfono. Nah, se prendió porque lo moví, no porque realmente haya cargado. Me emocioné por un momento, dije, cielo santo, esta vaina, esta magia negra sirve. Nope, no está cargando, no sirve, no funciona. A ver, movamos el banano. Ok, para nada. Una vez más, comprobado, corroborado. Hack de TikTok. Falso. Un engaño, una falacia. De hecho, Yayo editando el video me dijo así de, es que era con un plátano, yo ya lo he hecho y sí sirve. ¡Claro que no! Ni con un plátano, ni con un guineo, ni con un cambur, como sea que le llamen en sus países, tu teléfono móvil podrá ser cargado. Vamos con el siguiente. Siguiente hack de TikTok. Este muchacho nos muestra que podemos encoger un billete haciendo uso de una pistola de calor. El billete quedará íntegro, posiblemente aún utilizable, pero en versión diminuta. ¿Será esto cierto? Comprobemos. Ok, madre camarógrafa, una vez más al mando. Gracias, madre. ¿Cómo se hace para que enseñe el dedo? Ahí está. Ahí se ve, mira. Ahí está, por fin. Bien, bien. Bueno, pues tenemos esta pistola de calor. Ojo, no es lo mismo que una secadora. Tal vez funcione una secadora, tal vez, pero esta cosa como que calienta más. Como calienta como hasta 100 grados centígrados, creo. Vaya, más calor de lo normal. Y tenemos varios billetes. Tenemos billetes de 50 pesos mexicanos y 20 pesos mexicanos. Porque estos son como de plástico. Son como de las últimas versiones que sacaron de estos billetes. Porque uno de papel yo creo que nada más se va a quemar. Uno de plástico hace sentido que se encoja. Para personas de otros países, 50 pesos mexicanos son como $2.50. 20 pesos es $1. Este me intriga. Siento que es un buen souvenir para tener en tu casa. Le pusimos una bandejita de metal para que pues no queme la mesa o qué sé yo. A ver, ¿funcionará? Ok. Pues sí se va haciendo chiquito, pero siento que se está haciendo como una bolita nada más. O sea, no sé si extendiéndolo después. Ay, güey, está bien caliente. Con razón el brother lo hacía en una cajita para que no se le volara. Bien, ahí está. Creo que ahí está. A ver. Ay, está bien caliente. ¿Cómo es que ese carnal se veía tan relajado? Ay, güey, está bien caliente. Ok, miren, pues sí quedó chiquitito, pero vamos a ver si extendiéndolo. No, algo hice mal, o sea, sí está la forma del billete, pero no se ve cool, o sea, se ve nada más como una cosa ahí arrugada. Ok, pues más o menos, ¿cómo lo ven? Creo que hace sentido. Sí parece un billete 50 todavía, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué creerías que es esto? Un chicharrón. Le echas salsita, te lo comes, qué rico. Ya sé lo que están diciendo, Luisillo, ¿por qué quemas dinero? No, a ver, tranquilos todos.
El hack completo es que supuestamente luego lo metes al refrigerador y recupera su tamaño original, ¿ok? No nada más como que dije, vamos a hacerlo chiquito y ya. No, a ver. El truco completo es que luego lo congelas y recupera su tamaño. ¿Servirá? Vamos a ponerlos en unos vasos. En este vasito vamos a poner el de 50 y en este otro vamos a poner el de 20. Los metemos al congelador. Perfecto, ahí se quedan. El bro del TikTok decía que en un día, supuestamente. Así que eso se los reportaré en unas buenas horas. Pero por ahora, primera parte de este hack de TikTok ¡exitosa! Verdadera. Aplausos, aplausos. ¿Quién lo iba a decir? Encontramos un hack que no sé si es un hack. O sea, no sé en qué te facilitaría la vida. De hecho, te la hace mucho más difícil. Yo creo que te complica la vida. No sé si es un hack de vida, pero sí que es una interesante curiosidad. No regresaron a la normalidad. Billetes de tamaño real, billetes después del experimento de TikTok. Vamos con el siguiente hack de TikTok. Siguiente TikTok hack. Este muchacho nos asegura que puede hacer que la pantalla de nuestro iPhone se vea como una fiesta de pinturas, como un viaje de hongos alucinógenos de tu tía Chenchis. Simplemente prendes la lámpara, tapas la cámara unos segundos, le das de vueltas y en teoría debería quedar así tu pantalla. Ok, algo me dice que este es así falsísimo. No va a suceder ni de coña, ni de hostia, pero vale la pena intentarlo. Se supone que prendemos la lámpara. Ahí está prendida la lámpara. Al full. Luego dice que volumen al máximo. Ahí está, volumen al máximo. Luego dice que tapemos la cámara de selfies por unos segundos. Voy a tapar las dos por si las flies. Unos segundos y a girar. Vamos a ver. ¡Gira! No, la pantalla no se volvió loca, no se volvió en un viaje psicodélico. Vaya estafa, vaya falacia. Este hack de TikTok, que igual no creo que sea un hack. No sé cómo te facilitaría la vida que tu pantalla se haga una basura, ¿no? Para eso mejor lo avientas desde el autobús en movimiento. Pero falso. Falso, mentira, falacia. Vamos con el siguiente. Siguiente hack. Viene de una maestra quien nos dice que tiene la fórmula indicada, sencilla, sin complicaciones, para sacar la raíz cúbica de un número. Únicamente se suman los dígitos de dicho número y listo, se tiene su raíz cúbica. Veamos, la maestra probó, por ejemplo, 502. 5 más 1, 6 más 2, 8. 8 por 8, 64. Por 8, 8 por 8, 64 por 8, 512. En efecto, sí funciona para esta cantidad, pero ¿funcionará para todos los números? Por cierto, este sí que sería un life hack, un hack de vida. Te puede facilitar varias situaciones en la escuela, ¿no? En los estudios, sobre todo. O sea, vamos a escoger un número random. 608, por ejemplo, ¿no? 6 más 0, 6 más 8, 14. No me hace sentido. 14 no es la raíz cúbica de 608 ni de chiste. Vamos a ver. 14 por 14. Ahí ya empezamos mal. Por 14. 2744. ¿Qué? Yo quería 608. No, pues ¿qué es esto? No sirve. A ver, maestra, no estoy diciendo que usted no sepa de su tema. Estoy seguro que usted es excelente y enseña muy bien. Tal vez le faltó tiempo en el TikTok para explicar bien las bases de este hack, que de haber sido cierto hubiera sido muy, muy severamente útil y brillante, pero lamentablemente es falso. Una falacia, una mentira. Un chavito viendo TikTok se encuentra con eso y dice: ya tengo la clave para mis exámenes. Ya voy a sacar 10 en todas mis pruebas. Mi madre por fin verá lo brillante que yo soy. Y se encuentra con que no. Reprueba el examen, un 0 rotundo. Su madre se decepciona fatalmente de él. Una vez más, ¿de qué se trata esta vida? Bueno, ya, vamos con el que sigue. Siguiente hack de TikTok. Supuestamente se nos afirma que oculto en las tapas de cualquier frasco de Nutella está un cuchillito de plástico, el cual podemos usar para abrir nuestro delicioso, avellanoso producto y posteriormente untarlo. ¿Será esto verdad?
Averigüemos. Tengo mis dudas sobre este, ¿ok? Algo me dice que sería hasta un tanto peligroso poner un cuchillo en una Nutella. Pero no sé, igual y sí. Y si sí, pues qué brillante, ¿no? Porque pues, hay que untarla, ¿no? No vas a estar ahí con las manos. Compré dos por si uno de pura falla no trae. Me dicen, es que Luisito, es que venía defectuoso. No, que vengan dos Nutellas defectuosas, eso estaría raro. Entonces veamos, para que vean, ¿ok? La prueba está nueva, ¿ok? Cerradita, recién de la tienda. Y supuestamente aquí es donde debería haber un cuchillo. ¿Se siente? No se siente nada. Vamos a botarle aquí con un cuchillito. Nada. Segunda Nutella, vamos a ver. Para algo compramos dos. Más que para engordar. Ok, nueva, nuevecita. ¡Estafa! Una vez más estafados por TikTok. No sé, hay varias posibilidades. El bro o la bro del TikTok, creo que no vemos qué es, cuál es su género. Tiene uno de tamaño familiar, una Nutella de tamaño familiar, que según yo en México, tierras mexicanas donde yo vivo, no venden, ¿ok? Entonces, pues tal vez sea eso. En otros países tal vez sí. A ver, gente de otros países, ¿han hecho este experimento? Coméntenlo abajo. Falso, tache rojo, falso, fake, falacia. Vamos con el siguiente. Siguiente hack. Este brother nos dice que podemos convertir nuestra pantalla de iPhone en transparente. Hacemos con el dedo hacia arriba, bloqueamos que no se pueda voltear la pantalla, apretamos el botón de bloqueo, le damos para abajo y ¡boom! Será transparente, podremos ver nuestras manos. A ver, nuevamente, dudo así inmensamente que sea real. Lo dudo muchísimo. Pero vamos a ver, tenemos el iPhone de mi madre, que es de los de ese modelo. Entonces vamos a ver, le damos para arriba, bloqueamos la pantalla que se voltee, apretamos este botón, lo dejamos apretado, nos vamos para abajo. No, pues ¿qué? Pues, se apaga. ¿Qué? A ver, va de nuevo. Ajá, bloqueamos, bajamos. ¡Nada! What? Falacia, puras falacias. Esos brothers de esos TikToks no les crean nada. Pues vaya, se hacen virales sus TikToks. El fin justifica los medios. Falso, tache rojo. ¡Aléjate! Men, Fede me acaba de enseñar uno que sí es real. Miren, dejas apretado. El de volumen arriba y este. Digamos, no sé, que te encuentras solo en un callejón. Obviamente puede ser dentro de tu bolsillo. Ahí va. Y miren, cuenta esa cosa. Y ya después creo que ya empieza a marcar. Ahí ya a la empieza. poli. No queremos que llame a la poli. Pero, wow. A ver, entonces ese hack sí es real. Pues mejor ya una nueva sección. Hacks de la familia de Luisillo. Los de TikTok no furulan. Ahora sí, vamos con el siguiente. Siguiente. Este muchacho nos dice que si escribimos las palabras piu, piu en cualquier mensaje de iPhone, algo muy épico y misterioso pasará con nuestras pantallas. ¿Será esto verdadero? Nuevamente, yo creo que es súper mega fake. Todos estos hacks no sirven. Pero vamos a ver. A ver. Piu. Piu. ¿Ok? Piu. Peu, peu. ¿Lo envías? Y... Oh, What? shit. ¡Ah! ¡Ese sí sirvió! Nos escaneó. ¿Qué hizo? Nos borró la memoria, la mente, como el de Hombres de Negro. ¡Órale, ese sí sirve! A ver, después de tanta decepción, yo pensé que no iba a pasar nada, pero sí. Ah, nuevamente, no creo que sea un hack, porque de qué manera nos hace la vida más fácil. Pero está curioso, una curiosidad de iPhone. Chistoso, bueno, ese sí, es verdadero. Aplausos. El de los billetes y este. Y el de los billetes ni sabemos bien si sí fue total o no. Muy bien, TikTok no miente en su totalidad. Vaya vida, vaya gloria. Y como mención honorífica, este no es un hack. Por favor, calen este tremendo, majestuoso TikTok que hizo este homie dibujando a Luisillo. Uf, qué obra de arte tan tremenda. Bro o carnala, lo que seas, enhorabuena. Crack, jefe, capo, ídolo. Y bueno, amigos, así concluimos esta edición de Luisillo es engañado por TikTokers. Así debería llamarse esta sección mejor. Pura falacia, pura mentira. Uno que otro resultó ser verdadero y eso se aprecia. Nos vemos, adiós, pásenla lindo, mis crocs.